Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Padre del cielo. Alabamos, bendecimos tu santo nombre y queremos, Señor, poner en tus manos este tiempo y este espacio, Señor, de comunicación. Permite, mi Dios, que podamos transmitir de manera correcta el tema que habremos de dar, que sea bajo tu guianza y tu dirección, y guíanos, mi Dios bendito, y quita cualquier tipo de problema técnico que hubiera en cada uno de los lugares que se están conectando, de los distintos países y regiones, mi Dios bendito, y bendícenos, Señor, con tu guianza y tu dirección, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, mis hermanos. Lo que yo hoy voy a compartir, vamos a decir que es la introducción propiamente, es la introducción del especial de Navidad. Habíamos tiempo atrás compartido acerca de el Día de Muertos, el día de Halloween y toda la historia que llevaba a ese evento y cómo se fueron de alguna manera conjuntando distintas festividades romanas, celtas, cristianas, católicas, para llegar a lo que es el Día de Muertos, el día de Halloween. Y bueno, cuando compartimos ese tema, pues yo les había prometido que íbamos a dar el especial de Navidad. Pero hoy voy a dar la introducción. Y va a ser una introducción un tanto cuanto, vamos a decir, geográfica. Porque tenemos que entender algunas definiciones geográficas que tienen que ver con las estaciones de los años. Como usted sabe, nosotros en este planeta, pues básicamente hay 4 estaciones. Estamos hablando de primavera, verano, otoño e invierno. Es que son básicamente las 4 estaciones que se mueven o que se manejan en este planeta. Y que es el tipo de estación que se da, pues depende de la rotación del planeta Tierra alrededor del Sol y depende también de la inclinación del eje terrestre con respecto del cual rota la Tierra. Pero no me voy a meter tanto ahí porque, bueno, hoy en día sabemos por qué son las estaciones, por qué en invierno es más frío, por qué en verano hace calor, por qué en ciertas estaciones hace lluvia. Y depende de, pues, como le decía, de la traslación del planeta Tierra alrededor del Sol, de la rotación de la Tierra misma y de la inclinación del eje terrestre. Pero bueno, yo hoy no quiero meterme en eso porque, bueno, ya nosotros lo podemos entender y ver, porque bueno, ya se pueden ver diagramas como el que usted está viendo, pero yo quiero trasladárselo desde el punto de vista que lo veían los antiguos. Porque obviamente los antiguos pues no tenían el conocimiento claro y preciso de lo que hoy nosotros conocemos de la traslación del planeta Tierra
alrededor del Sol, de la inclinación del eje terrestre, etc. Ellos no tenían un conocimiento claro y preciso de esa situación, pero de todos modos ellos se daban cuenta de algunas situaciones. Y usted ha de estar preguntándose, pastor, pero ¿qué tiene que ver esto con la Navidad? Bueno, resulta ser que en el entorno de la Navidad estamos hablando que se da en lo que es el solsticio de invierno. Uh-huh. ¿Y qué es el solsticio de invierno? Bueno, el solsticio de invierno es el día del año donde la noche es la más larga, o sea, el periodo de oscuridad es el más largo y el periodo de luz en el día es el más corto. Eso es lo que ocurre en el solsticio de invierno. Una noche muy larga en oscuridad y un día muy corto en luz. Estoy hablando del solsticio de invierno, o lo que normalmente se dice cuando entra el invierno. Su contraparte, pues es el solsticio de verano, o cuando entra el verano, que es el caso contrario. Es cuando la noche es muy corta, es el día del año donde la noche es más corta, el periodo de oscuridad es el más corto y el periodo de luz es el más largo. Uh-huh. Entonces es al contrario de lo que es el invierno, el solsticio de invierno, pues el solsticio de verano es una noche corta y un día muy largo. Entonces son los antagónicos. Y hay otras dos posiciones, que es lo que definen la entrada de la primavera y el otoño, y que tienen la característica de que el día y la noche, el periodo de día y el periodo de noche, duran el mismo tiempo. Bueno, pero ¿qué es lo que veía la gente en la antigüedad? ¿Qué es lo que notaba? Porque obviamente la gente en la antigüedad, pues no podía ver, por ejemplo, este diagramita que usted está viendo. Ellos no podían ver, no sabían de ese movimiento de traslación, rotación, inclinación del eje, así con la precisión que hoy nosotros lo podemos ver. Entonces, ¿qué es lo que ellos veían? ¿Y por qué es interesante esto? Porque dentro de estos 4 puntos, equinoccio de primavera, solsticio de verano, equinoccio de otoño, solsticio de invierno, donde entra la Navidad es en el solsticio de invierno. Pero aparte de lo que es la Navidad, en esa época del solsticio de invierno, que empieza a partir del 21 o 22 de diciembre, se celebran otras festividades en otros lugares. Entonces, se nota que en el solsticio de invierno, en ese periodo de 3 meses, en ese periodo de 3 meses, lo que es lo que dura el invierno, es donde se conjugan o se conjuntan distintas festividades de distintos lugares, de distintas regiones, de distintos países. Y la pregunta, y esto es interesante porque parece ser que ahí es donde se van poniendo festividad tras festividad y de alguna manera se van involucrando, se van funcionando y se van conjuntando y al final da origen a lo que nosotros conocemos actualmente como lo que es Navidad. Pero tenemos que partir de esto para entrar en este tema. Ahora, estos 4 puntos, equinoccio de primavera, solsticio de verano, equinoccio de otoño y solsticio de invierno, en la antigüedad se le conocían espiritualmente hablando como puertas. ¿Qué quiero decir? Se decía que en estos puntos, sobre todo en los solsticios, se abrían puertas. Había una apertura de puertas, hablando de puertas espirituales.
Entonces, estas fechas se le conoce como puertas que se abrían para que hubiera un intercambio entre lo que es el ámbito espiritual y el ámbito terrenal. Ahora, ¿qué es lo que veían los antiguos? ¿Qué es lo que ellos notaban? Bueno, yo le voy a hacer una comparativa por ejemplo, vamos a empezar con el equinoccio de primavera, que es 20 de marzo, con el equinoccio de otoño, 22 de septiembre. Cuando entra la primavera y cuando entra el otoño. Que la característica de equinoccio es cuando el periodo de día, el periodo de luz es igual al periodo de oscuridad. El día y la noche tienen el mismo tiempo. Entonces, vamos a ver el recorrido del sol. Lo que usted está viendo ahí en pantalla es la línea curva roja, haga de cuenta que es el horizonte de la Tierra, obviamente de cierta distancia, porque se alcanza a ver la curvatura. Y vamos a ver cómo se va recorriendo el sol. Y usted se va a dar cuenta lo que yo pretendo decir. Y vamos a empezar a partir de las 5:30. Cómo se mueve el sol en el día 20 de marzo, equinoccio de primavera, y cómo se empieza a mover el sol 22 de septiembre, equinoccio de otoño. Entonces, lo que estamos viendo ahí es 5:30 de la mañana. 6:30 de la mañana. Si usted se da cuenta, en el equinoccio de primavera, pues ya empieza a salir el sol. Ya se nota ese resplandor, ese fulgor. Todavía a la misma hora, en el equinoccio de otoño, pues está relativamente oscuro. Estos son las 6:30. Nos vamos a ir hora por hora. 7:30. A las 7:30, pues ya se nota el sol. Usted lo puede ver en la izquierda, que representa la primavera, y en la derecha, que representa el otoño. Y si usted se da cuenta, bueno, el sol como que está ligeramente un poco más arriba con respecto de la línea del horizonte en primavera que en otoño. Estoy hablando del 20 de marzo y 22 de septiembre, que son los días del equinoccio de primavera y equinoccio de otoño, cuando día y la noche duran el mismo tiempo. Y entonces vamos a empezar el recorrido. 8:30. Entonces el sol empieza a subir. Ahí empieza a subir. 9:30. Ya va subiendo más. 10:30. Sigue su recorrido el sol. Y básicamente el recorrido es bastante similar. Es muy parecido el recorrido. 11:30. Ahí se va añadiendo una posición más del sol. 12:30. 13:30 de la tarde. 14:30. Y si usted se está dando cuenta, pues el sol sale, empieza a subir, llega a un punto alto, por ahí cerca de las 12, un poquito antes de las 12, que se está en la parte más alta, que es en lo que se llama el famoso cenit, la parte más alta, y empieza a dibujar una especie de arco. Obviamente que esto era lo que veían los antiguos. La gente antigua, pues cuando se paraba en un llano grande, en un terreno grande, donde no hubiera obstrucción de montañas y podía ver todo el horizonte en un llano grande, pues se percataba cómo se iba moviendo el sol y cómo iba formando ese arco. Y estamos haciendo aquí la comparación de cuando entra primavera, cuando entra otoño, que son los equinoccios, cuando día y noche duran lo mismo. Y entonces el recorrido del sol, pues es bastante similar en ambos casos, es muy parecido. 14:30, 15:30, 16:30 o 4:30 de la tarde,
17:30. Y aquí usted ya nota que ya empieza el atardecer. De hecho, usted nota ahí el cambio. Ya se va empezando a oscurecer y ya el sol se va acercando para meterse en lo que es la famosa puesta del sol. Y aquí ya estamos a las 6:30 de la tarde o 18:30. Ya el sol está a punto de meterse. Un poquito más ahí en lo que es en el 20 de marzo del equinoccio de primavera. Pero pues similar. Ya aquí son las 7:30. Y a las 7:30, pues en el 20 de marzo, pues ya completamente se oscureció. Y en el 22 de septiembre, pues ya el sol ya se está metiendo. Esto es lo que le llamarían el famoso crepúsculo. Entonces, si usted se da cuenta, pues el recorrido del sol es bastante similar. En estas dos fechas, 20 de marzo y 22 de septiembre, primavera y otoño. Su recorrido es bastante similar, el arco que forma en el cielo es bastante similar, lo que se desplaza es bastante similar, la altura del sol es bastante similar. Entonces, es muy, muy similar. Bueno, estos son los equinoccios. Vamos a los solsticios. Y recuerde que los solsticios tienen la característica que el día es más largo y la noche más corta en el solsticio de verano, y en el solsticio de invierno el día es el más corto y la noche más larga. Son antagónicos. Entonces, estamos aquí a las 5:30 de la mañana, 21 de junio y 21 de diciembre. Y vamos a hacer una comparativa. Vamos a ver cómo se mueve el sol. 6:30. A las 6:30, en verano, el sol ya salió del horizonte. Lo puede ver a la izquierda. Ahí se alcanza a notar el círculo negro. 5:30, me regreso. Una hora después, ya el sol salió sobre el horizonte. En el caso de invierno, el sol todavía no sale. Ya se nota por ahí que está por salir, pero todavía no sale. Esto es el crepúsculo del amanecer. Se dice que es crepúsculo, es la luz que se deja ver en el horizonte cuando todavía el sol no sale de la línea del horizonte, pero ya se percibe esa luz, aunque usted no puede ver el sol. El sol todavía está por debajo de la línea del horizonte, pero ya se alcanza a alumbrar. Ese periodo se le llama crepúsculo. Entonces hay crepúsculo de la mañana y crepúsculo al atardecer. Por ejemplo, en el atardecer, ¿cuál sería el crepúsculo del atardecer? Cuando el sol ya se metió, pero todavía se nota luz. Entonces esa zona, cuando ya no se ve el sol, pero todavía hay luz, se le llama crepúsculo. Bueno, aquí estamos a las 6:30 y en 21 de junio, solsticio de verano, el sol ya salió, y en 21 de diciembre, solsticio de invierno, el sol está por salir. Nos vamos una hora después, 7:30. Si se da cuenta, si empezamos a hacer una comparativa, el sol se está elevando más en el periodo de verano que en el periodo de invierno. 8:30. Fíjese, ya se empieza a notar cómo se está moviendo el sol. Me voy a ir un poquito más rápido. 9:30, 10:30, 11:30. Si usted se da cuenta, ¿qué es lo que ocurre en verano? Que el recorrido del sol es más alto y más largo. El recorrido del sol es más alto, se eleva más sobre la línea del horizonte y se desplaza más en el sentido horizontal. En cambio, en invierno, el recorrido del sol es más bajo sobre de la línea del horizonte y su recorrido horizontal también es más cortito. Ahí se nota claramente. Ahora, 12:30, 13:30 en la tarde, 14:30, 15:30,
16:30. Y ahí usted ve claramente cómo el sol se va moviendo sobre la línea del horizonte. Ajá. Es más, usted ya puede notar que, por ejemplo, ya en invierno, pues ya a las 4:30, pues ya el sol ya está por meterse, ya ahí lo nota claramente, ya se está acercando a la línea del horizonte. En cambio, en verano, 21 de junio, el sol todavía está bastante alto y hay mucha luz. 5:30, una hora después, 5:30 de la tarde. Y a las 5:30, pues ya el sol en diciembre, 21 de diciembre, ya está por meterse. Ya está tocando ahí la línea del horizonte. En cambio, todavía en verano el sol está más alto. Y usted ahí se ve claramente. En verano, ese día es cuando el sol, con respecto de la línea del horizonte, alcanza más altura y tiene un recorrido más largo. Y en invierno, el sol es cuando no alcanza tanta altura y su recorrido es más corto. De hecho, en invierno, en ese día es cuando el sol, lo que se levanta de sobre el horizonte, es la altura más corta de todo el año. Ese día, 21 de diciembre, el sol, lo que se levanta sobre el horizonte es una poca altura y lo que recorre en el sentido horizontal es muy corto. Por eso usted ve ahí la grande diferencia del arquito que forma en diciembre, 21 de diciembre, comparado contra 21 de junio. Si me voy una hora después, mire, a las 6:30, ya el sol ya se metió. Ya estamos en el crepúsculo. En diciembre, en invierno. Por eso yo le decía que ese día es la noche más larga y el periodo de luz es el más corto. El periodo de luz es el más corto. Ya a las 6:30 ya el sol ya se metió. En cambio, si lo comparamos contra el 21 de junio, que es verano, pues el sol todavía está pues bastante elevado sobre la línea del horizonte. De hecho, todavía le faltarían 2 horas para que se meta. 18:30, 19:30, 20:30. Fíjese, ahí se ve clarito, clarito, clarito. Ahí está, 18:30. En diciembre el sol ya se metió. En verano, 21 de junio, todavía faltan 2 horas para que se meta. La siguiente hora, ahí usted lo ve, todavía hay luz. Ya de plano en diciembre, ya esa hora ya se hizo completamente de noche. Y todavía a las 8:30 más o menos, ya el sol pues ya se está metiendo, pero todavía hay luz. De hecho, el sol todavía está, vamos a decir que una parte está sobre el horizonte y otra parte está debajo del horizonte. Todavía faltarían unos 15, 20, 30 minutos para que el sol se meta por completo. Entonces, aquí está claro. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que solsticio de invierno, 21 de diciembre de cada año, es donde el periodo de luz es el más corto en ese día y el periodo de oscuridad es el más largo en 21 de diciembre, solsticio de invierno. Su antagónico, su contraparte, es solsticio de verano, 21 de junio, donde el periodo de luz es el más largo y el periodo de oscuridad es el más corto. Aparte de que el recorrido del sol es el día donde se alcanza el más alto nivel sobre la línea del horizonte y su recorrido en sentido horizontal es el más largo. Entonces ahí se ve claramente. Ahora, vamos a hacer una comparativa. Vamos a hacer una comparativa de los 4. Voy a hacer la comparativa
de los equinoccios con los solsticios. Y aquí estamos a las 5:30. Ahí está, son las 5:30. Arriba, a la izquierda, está representado el equinoccio de primavera, 20 de marzo. A la izquierda, esquina inferior, está el verano, solsticio, 21 de junio, solsticio de verano. Esquina superior derecha, 22 de septiembre, equinoccio, que es el de otoño, y esquina inferior derecha, 21 de diciembre, solsticio de invierno. Ok. 5:30. Básicamente, pues no hay nada. Una hora después, 6:30. Y lo que notamos, pues que en verano, en el solsticio, el sol ya salió, esquina inferior izquierda, a las 6:30. Y vamos a hacer otra vez el recorrido. 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30. Y ahí está muy claro. Si se da cuenta, pues los equinoccios, su movimiento es bastante similar el uno con el otro, 20 de marzo con 22 de septiembre. El arco que se forma en el recorrido del sol es bastante similar. La altura a la cual se levanta el sol y el recorrido horizontal, pues es bastante similar. Pero que eso se ve en las dos esquinas superiores. En la parte de abajo se ven los solsticios y ahí se ve cómo en el solsticio de verano, pues el recorrido es más largo y la altura es la más grande. Y en cambio, en el solsticio de invierno, la altura es pequeña y el recorrido es pequeño. Ahí está claro, 17:30. Es más, ya se está metiendo el sol en el solsticio de invierno. 5:30, 6:30, ya se hizo de noche. En invierno. Entonces, normalmente en invierno, pues es cuando las noches son muy largas y el periodo de luz es muy corto, que es precisamente la época en la que estamos ahorita. De hecho, hoy, ¿qué día es? Déjame, si mal no me recuerdo qué día es. Estamos hablando de que es 16 de diciembre. 16 de diciembre. Quiere decir que faltan 6, 7, 18, 9, 20, 21. Faltan 5 días para entrar en el solsticio de invierno, que es 21 de diciembre. Hoy es 16. Entonces faltan 5 días para el 21 de diciembre, para el solsticio de invierno. Ahora, lo que yo le decía, esto es lo que veían los antiguos. Esto es lo que ellos veían. Independientemente del movimiento de traslación, rotación y demás, que ellos no lo entendían al 100%, pero lo que ellos veían cuando se paraban en un terreno grande, en un llano, que no hubiera en la visual de enfrente obstáculos, montañas, sino que hubiera un terreno largo, pues ellos podían ver cómo se recorría el sol en las distintas épocas. Y ellos se percataron que, por ejemplo, ellos dedujeron que la noche más larga y el día más corto era 21 de diciembre, solsticio de invierno. Y se dieron cuenta que el día más largo en luz y el periodo más corto de oscuridad era 21 de junio, solsticio de verano. Y se dieron cuenta también que en 20 de marzo, cuando entra la primavera, con 22
de septiembre, cuando entra el otoño, que son los equinoccios, pues día y noche duraban el mismo tiempo. Aunque en altitud y en recorrido, la más corta altitud y el más corto recorrido se daba precisamente 21 de diciembre. Ahora, y se forma en la línea visual del horizonte un arco. Se va formando porque se van sumando las distintas posiciones. Por eso, desde el punto de vista de los antiguos, ellos decían que estos días eran unas especies de puertas. Ajá. Como cuando usted va a esas edificaciones antiguas donde se manejan arcos en las entradas. Entonces, ellos dicen, no, es que esa es una puerta espiritual. ¿Por qué? Porque ustedes ven cómo el sol va haciendo sobre la línea del horizonte ese recorrido como si fuera una especie de arco, de entrada o de puerta. Y entonces ellos desde el punto de vista espiritual decían que representaban puertas espirituales, donde tenían ciertas características y ciertas peculiaridades. Ahora, lo que a mí me interesa es el solsticio de invierno. Si usted se está dando cuenta, el solsticio de invierno, en este caso, es el periodo de luz más corto y es el periodo de oscuridad más largo. Y a partir de ahí del 21 de diciembre, estoy hablando 22 de diciembre, 23, 24, 25, etcétera, etcétera, y los subsecuentes días, pues ya en ese momento los periodos de luz se empezaban a incrementar poco a poco. Los periodos de luz se empezaban a incrementar poco a poco. Exactamente 21 de diciembre es el periodo de luz más corto, 21 de diciembre. Pero ya si ya nos vamos al 22 de diciembre, al 23 de diciembre y subsecuentemente, entonces el periodo de luz se iba incrementando poco a poco. Se iba incrementando poco a poco. Y lo mismo, el sol se iba levantando un poco más sobre la línea del horizonte y iba teniendo un recorrido más largo en el sentido horizontal. Obviamente que ellos tenían puntos de referencia, porque si les digo, si ellos se paraban sobre de un llano y en ese llano ellos a lo mejor había un arbolito en la izquierda y del otro lado había tal vez una casita, una chocita, un punto de referencia, pues ellos se daban cuenta en base a esos puntos de referencia, un árbol, una roca, una casa, algo, un accidente geográfico, ellos podían ver, mira, el sol se está recorriendo, o el sol se está levantando más, o sea, y ya con el tiempo pues se daban cuenta. Ahora, esta es la introducción, vamos a decir, geográfica, porque donde se desarrolla todo lo que es la Navidad es precisamente en el periodo de invierno, a partir del 21 de diciembre, solsticio de invierno, que es diciembre, enero y febrero, hasta llegar a marzo. Llegas a marzo y entonces pues ya entra primavera. Entonces ese periodo es muy interesante porque, y es bien curioso porque el 21 de diciembre hay una serie de celebraciones muy independientemente de la Navidad que nosotros conocemos, que es el 24 de diciembre, 25 de diciembre, pero en el entorno de esa fecha del solsticio de invierno, hay una serie de celebraciones. Hay unas celebraciones germánicas, hoy en día Alemania. Hay unas celebraciones romanas.
hablando de la Saturnalia. Está la fiesta de Yalé, está la fiesta de la Saturnalia, está la fiesta del Sol Invictus, está la fiesta de la celebración después de Papá Noel o de Nicolás, San Nicolás. Entonces hay una serie de festividades en el entorno del solsticio de invierno, que todas estas se fueron amalgamando, se fueron conjuntando la una con la otra para dar al final a lo que se llama la Navidad. Pero para el antiguo o los antiguos, el solsticio de invierno era una fecha muy, muy importante. ¿Por qué? Porque a partir del 21 de diciembre, los subsecuentes días empezaban poco a poco a ser más largos los periodos de luz. Recuerde que 21 de diciembre es el periodo de luz de día más corto y es el periodo de oscuridad más largo. Bueno, los días subsecuentes se empieza a incrementar poco a poco el periodo de luz de luz de día. Y entonces ellos lo veían como una especie de renacer. Ellos lo veían como una especie de resurgimiento, como salir del ámbito de la oscuridad para entrar en los periodos de luz, porque ellos venían de periodos de oscuridad largos, y llegaban al periodo de más oscuridad, 21 de diciembre, pero a partir de ahí empezaba el contrario, los periodos de luz se empezaban a incrementar y los periodos de oscuridad empezaban a decrecer. Y entonces, ¿dónde está el día de arranque? 21 de diciembre, solsticio de invierno. Por eso es que le daban una importancia especial. Y eso es lo que ellos veían los antiguos. Ellos veían sobre la línea del horizonte el recorrido del sol en altura y en horizontal. Y cómo se iba formando esa especie de arco. Y entonces para ellos era muy importante la llegada del solsticio de invierno, porque era como decir, se acaba ese periodo de noches oscuras largas y a partir de este momento, estos periodos de oscuridad largos de cada día empiezan a decrecer, empiezan a disminuir y lo que empieza a aumentar son los periodos de luz en el día. Empiezan a incrementarse a partir del 21 de diciembre. Y entonces para ellos, por eso era que era una fecha muy importante espiritualmente dentro de sus liturgias, dentro de sus festividades, porque para ellos era una especie de resurgimiento, de renacer, de dejar la etapa de tiniebla y entrar en la etapa de luz. Y esta conceptualización o filosofía se dio en distintas culturas, tanto en Europa, en el Oriente, en los países orientales, en los países europeos, en las naciones prehispánicas, aquí en México. O sea, ahora sí que toda la antigüedad de lo que es América, Europa, Asia, etcétera, etcétera, se percataron de esto. Y entonces, por eso les daban una importancia muy especial, pero donde se enfocaban demasiado era en el solsticio de invierno, porque para ellos era dice ahora, entramos en el renacer, entramos en el resurgimiento, salimos de las tinieblas, de los periodos largos de oscuridad, y ahora vamos a empezar a entrar ya en los periodos largos de luz, y los periodos de oscuridad empiezan a decrecer a partir del 21 de diciembre. Y entonces, visto de esta manera, por eso es que ya los antiguos, los sacerdotes, la doctrina católica empalmó el nacimiento de Cristo con el solsticio de invierno. ¿Por qué? Porque se prestaba muy, muy a la mano, porque decir, mira, se acaba la oscuridad, a partir de este día empieza a decrecer la oscuridad, los periodos de oscuridad, y se empieza a incrementar los periodos de luz. Y entonces esto compagina perfectamente con Cristo.
porque a través de Cristo dejamos tinieblas y entramos en luz. Y entonces se empató, se fusionó las distintas festividades de los solsticios de invierno, de los distintos lugares, de los distintos países, de las distintas culturas, y la empataron con el nacimiento de Cristo. Pero fue meramente una fecha convencional, porque bíblicamente nuestro Señor Jesucristo, pues no nació en 24 o 25 de diciembre, ya dentro del periodo del solsticio de invierno. Eso no es cierto. Él nació en la fiesta de los tabernáculos, meses atrás. Pero bueno, como todas las culturas, la gran mayoría de las culturas estaban metidas en esta conceptualización del solsticio de invierno, dejamos los periodos de oscuridad largos, empiezan a decrecer y entramos en los periodos de luz que se van incrementando, pues bueno, entramos en un renacimiento, entramos en un surgimiento, vamos a empezar de nuevo hasta que se llega a la primavera, que es el florecimiento. Y entonces conceptualizó muy bien, empataron la doctrina cristiana con una cuestión totalmente geográfica. Por eso es bien importante entender esto de los equinoccios y los solsticios, porque para ellos son puertas. Y entonces, desde ese punto de vista, pues entraban las fuerzas espirituales. Entraban las fuerzas espirituales, las deidades espirituales de maldad, las deidades espirituales de terror empezaban a tener menor fuerza, y las deidades espirituales o los espíritus de luz empezaban a agarrar fuerza. Y entonces se daba esa especie de batalla espiritual de noche contra día, de oscuridad contra luz. Y entonces las potestades de la oscuridad empezaban a menguar y las potestades de luz empezaban a crecer. Y es así como lo conceptualizaron los antiguos. Entonces, el punto de partida de donde surge todo esto, lo que le da paso a la Navidad, es solsticio de invierno, por las causas que te estoy mencionando. Entonces, es bien interesante esta situación. Pues esta es una pequeña introducción, vamos a decir, geográfica, pero esto es lo que nos da el soporte para entender por qué tiene tanto arraigo la Navidad, por qué es la celebración más aceptada, más celebrada, más comentada, más vivida dentro de todas las festividades a nivel mundial, por una simple y sencilla razón: por el solsticio de invierno, porque es algo que pasa a nivel mundial. Empiezan a disminuir el tiempo de oscuridad de las noches, empieza a incrementarse el tiempo de luz en los días, las potestades de maldad, de tinieblas, disminuyen y las potestades o seres espirituales de luz se incrementan. Y entonces, y esto se conceptualizó en distintas culturas, distintos pueblos, distintas naciones, Asia, Europa, América, aún dentro de los prehispánicos aquí, todo es la misma conceptualización. Entonces, es por eso que tiene un arraigo tan fuerte, tan grande, y que al final, pues hábilmente, la gente que comprendió en ese tiempo este significado y con el apoyo del enemigo, estamos hablando de, ahora sí que de Satanás, que se disfraza como ángel de luz, dijo, no, pues de aquí me agarro para celebrar Navidad, y fueron empatando distintas culturas, distintas religiones, distintos conceptos. Lo que vamos a ver la próxima vez, ¿qué son las festividades del solsticio de invierno? Porque hay muchas.
que se fueron fusionando, se fueron empatando las unas con las otras, que fueron dando forma a lo que hoy conocemos como la Navidad actualmente. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Amén y amén.